inmediata. Y por lo tanto, en la eventualidad que el presidente de la República disuelva constitucionalmente el Congreso que reemplazaría al disuelto completaría el mandato. Entonces tal vez lo que quiere estamos entrando al terreno de la especulación, es forzar una disolución para que el siguiente Congreso que reemplace a este que sería disuelto complete el mandato hasta el 2021 y cambiar 2 añitos por la eventualidad de poder volver a postular al siguiente Congreso. Pero la hipótesis de la disolución presidencial tampoco es factible, porque tendrían que darse 2 sucesivas, la medida que la anterior no sirve, porque fue hecha con otro gabinete, con otro presidente, y además, aun si fuera una sola, pensar que este Congreso va a censurar un gabinete para entrar digamos, tendría que haber una coordinación. En el huequito de la guillotina sería imposible también, ¿no? Eso no se va a dar. O sea, que lo que hay ahora es un tema diferente, una lectura del resultado electoral en donde yo creo que lo más importante es que la legitimidad obtenida por el fujimorismo en las elecciones de 2016 se ha cambiado. Hoy día es la legitimidad del presidente Vizcarra con casi el 80% en las 3 preguntas primeras. Claro, y tiene un caudal electoral importante. El asunto es cómo traducir esto en lo que Verónica preguntaba hace un rato, en los próximos 2 años y medio. O sea, ¿qué va a pasar? O sea, Vizcarra tiene en ese momento un tesoro, que es este caudal electoral. Bien, eso se va a traducir en una mejor relación con el Congreso, el fujimorismo va a votar con ellos, numéricamente siguen siendo importantes, su bancada se está deshaciendo, le están pidiendo, después de este triunfo electoral del presidente, la bancada está pidiendo la renuncia del premier. Entonces, lo que no se sabe es, con ese bonus que se ha obtenido, ¿qué se va a hacer? ¿Qué van a invertir con esa monedita? Hay que recordar, en el caso de Acción Popular, que esta iniciativa para que se disuelva el Congreso, ya sea por, digamos, acción propia del Congreso o desde afuera, la vienen sosteniendo desde que Vizcarra asumió el poder, ¿no? Y algo parecido sucede con Nuevo Perú y con el Frente Amplio, de manera que es solamente una nueva entrada a un viejo tema. Bueno, no coincido con la interpretación del doctor Quiroga, creo que este es el mismo gobierno, es decir, es la misma fórmula presidencial la que fue elegida. El Tribunal Constitucional con su sentencia ha dejado de lado la interpretación que intentó aplicar Mulder modificando el reglamento del Congreso, ¿no? La Constitución vía el reglamento del Congreso. En todo caso, ya el presidente del Consejo de Ministros ha señalado que no van a plantear la cuestión de confianza, o sea que es una señal que ha mandado el Ejecutivo. Pero vemos que la reacción del Congreso, por lo menos lo que han declarado algunos congresistas el día de hoy, no tiene propósito de enmienda. Por el contrario, han presentado el pedido de interpelación, algunas han anunciado pedidos de investigación sobre supuestos mal usos del Ejecutivo, gobernadores, etcétera. Entonces, si vamos a continuar en este enfrentamiento y el Congreso no va a acoger lo que el pueblo ha votado en el referéndum, entraríamos allá a un terreno de confrontación que ha generado una inestabilidad política que se ve en los resultados. Si nosotros entramos al amigable del MEF, por ejemplo, la ejecución presupuestal de cada ministerio es pobrísima. Esta inestabilidad ministerial, cambio continuo de ministros, no solamente ocasiona esa inestabilidad política, sino que además frena la ejecución presupuestal de los ministerios. Y ya a estas alturas no podemos alegar que es solamente impericia de los ministros. Que, bueno, habrá algunos casos que han demostrado poca habilidad, pero ya al tercer año del gobierno que, por ejemplo, a la fecha, cerca de 20.000 millones de soles, 25.000 millones de soles no han sido ejecutados. Entonces ya son señales preocupantes. No solo me refiero a la reconstrucción del norte, sino al normal desarrollo de los proyectos que tienen los ministerios. El aprismo y el fujimorismo, cuando forzaron la renuncia de Kuczynski, se comprometieron públicamente en hacer viable el gobierno del presidente Vizcarra. Y creo que ya es hora que den señales que efectivamente
eso que prometieron luego de este contundente resultado del referéndum sea una salida que permita al presidente Vizcarra acometer la recta final de su gobierno sin mayores dificultades. ¿Pero qué significa sin mayores dificultades? No, o sea, claro, no es que la población ha dicho, váyanse hoy, No. pero tampoco no es, lo están haciendo bien, pero en el 2021 queremos ver otras caras. Tampoco lo es, ¿no? Tampoco. Es, no los queremos. Entonces, ¿cómo un Congreso que es rechazado de manera tan contundente por la población va a poder, por ejemplo, fiscalizar? O sea, eso ya es casi imposible. O sea, cualquier cosa que quiera, creo yo, no sé ustedes, a ver qué dicen, cualquier cosa que quiera hacer el Congreso, no tiene legitimidad. No, ¿O sí? no 2 tiene, años y medio, así, ¿cómo va a ser eso? No tiene legitimidad y bueno, más allá de la discrepancia que puedo tener con el doctor Cateriano, porque no dice la Constitución cuando se niega la censura a 2 planchas de la misma plancha, dice la Constitución a 2 gabinetes del mismo gobierno, y este es un gobierno y el otro es otro gobierno. Cada presidente eligió un consejo de ministros diferente. Pero en fin, es una discusión académica que puede tardar muchísimo tiempo. Lo cierto del caso es que tengo la impresión de que la mayoría en el Congreso está desorientada, ¿no? Y digamos, pedir que fiscalicen de manera apropiada es imposible. O sea, tenemos 2 casos ahorita. El de Mamani, que bien habría hecho el Congreso en sacarlo en 24 horas, y sin embargo se tardó todo el tiempo del mundo hasta que el sábado llegó lo que tenía que llegar cuando ya están desprestigiados. Y el caso de Donaire, ¿no? Donde sus coprocesados están detenidos y él no, porque se aferra a una interpretación de esas que se hacen a veces de manera laxa política para decir de que no está en condiciones de ser arrestado, cuando tendría que ser arrestado porque es un hecho anterior a su mandato como congresista, ¿no? Y la ley penal dice que la sentencia penitenciaria se cumple. Entonces, este Congreso difícilmente va a poder articular una relación con el Ejecutivo, sobre todo cuando los protagonistas de esa articulación, que es la propia bancada, tampoco articulan entre sí. Tampoco. Entonces, la verdad es que para mí es un panorama incierto políticamente qué va a pasar Tan en los, atípico, ¿no? en los próximos años. Gobernar sin el Congreso es también imposible. Como Entonces, como ahora conversamos, tendría que haber acá, o sea, se van a mover las bancadas de todas maneras, ¿no? Vamos a ver seguramente renuncias por aquí, por allá, no solamente del fujimorismo. Y entonces ahí tendrán que agruparse algunos, ya no los Pepe Causas, sino algunos congresistas pues que quieran más o menos seguir o hacer las veces de oficialismo. Se forje una nueva bancada vizcarrista, con las mismas fichas en el tablero, armar, digamos, distinta, distribuir de manera distinta la representación nacional, pero es difícil. Porque ¿no? también hemos podido apreciar que hay divisiones dentro del resto de lo que queda de la bancada de PPK. Hoy día el vocero del grupo parlamentario ha señalado que no tienen diálogo con el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Casi todos han dicho ¿no? eso, ¿no? Ha dicho Bruce, a su forma lo ha dicho Entonces, Mercedes Arao. si el Violeta. gobierno no tiene una coordinación mínima con su grupo parlamentario, carece de cuadros técnicos, tiene este problema político, bueno, acá el presidente Vizcarra tendrá que hacer un planteamiento, formular una estrategia que le permita hacer viable su gobierno. Ayer ha recibido un respaldo. Claro. El Parlamento ha acusado el golpe, pero el presidente tiene que hacer viable que estas, en primer lugar, que las propuestas sean tramitadas por el Congreso. Y a veces, como mencionaba en realidad Verónica antes del programa, lo que declaran desde la propia bancada oficialista contra el presidente del Consejo de Ministros tiene como objetivo último el presidente de la República. Claro. ¿no? La crítica, digamos, la instrucción política nace de la cumbre del poder, no nace del segundo nivel, ¿no? La señora Mercedes Arao conversaba contigo ayer, de repente podemos escuchar ahí algunas de sus declaraciones más adelante. Nos dicen que votemos, ¿no? Se refería a la cuarta pregunta. Nos dicen que votemos así, viene el premier, vota también, y de pronto a los 3 días el presidente dice otra cosa. Entonces ella siente como que les jalaron la alfombra, ¿no? A propósito de esta situación un tanto descolocada de la bancada presuntamente oficialista, vamos a escuchar lo que ha dicho Juan Cheput sobre el peligro que podría representar el reacomodo de fuerzas políticas o de fuerzas relativas entre los poderes tras el referéndum. Considero que este es un arma de doble filo.
Pues al ser liquidado el Congreso con este referéndum, ahora toda la mira va a estar en el gobierno. A partir del día de hoy se acabó ese enemigo llamado Congreso de la República y la responsabilidad de los actos de gobierno, las expectativas de la ciudadanía que son muy altas, recaerán única y exclusivamente en el gobierno. Y si el gobierno no tiene una actitud más política y sigue actuando en algunos niveles, como el del Premier Villanueva, con una soberbia que hace mucho daño, pues simplemente la decepción estará a la vuelta de la esquina. Pero no ha sido el único, ¿no? Voy a mencionar... Ahora, da la impresión como que, claro, el señor Cateriano, como político, ¿no es cierto?, de trayectoria, dice, bueno, a ver, vamos a ver Vizcarra, ¿qué va a hacer? Pero me da la impresión que no necesita el Congreso. O sea, en el no, mejor bueno, para aprobar ¿no? la ley orgánica del presupuesto, sí, no, y de esta Junta Nacional sí se retira el Congreso, sea, ¿no? necesitamos, en buen castellano, la firma, ¿no es cierto? Pero necesitarlo, como decir, uy, de repente el Congreso se va a demorar, o de repente no va a querer aprobar eso, no va a suceder. Luego de este resultado de ayer, digo yo, ¿no? Porque la respuesta del Premier también es como, sí, tampoco nos queremos amistar con ustedes tanto, porque yo leo eso, ¿no? Entre líneas, entre paréntesis, no lo necesitamos. Porque lo que pasa es que este proceso de ayer del referéndum es inédito, ¿no? El último referéndum para aprobar una constitución, paradójicamente, fue el que hizo Fujimori, Claro. ¿no? Y con todos los defectos y cuestionamientos que puede tener. Entonces, durante casi 20 años no hemos tenido un proceso de referéndum para aprobar una constitución. No sabemos qué cosa es eso y no sabemos qué cosa se ha logrado con eso. Si hay que dar una ley, si no hay que dar una ley, si hay que implementarlo, si no hay que implementarlo, ¿qué va a pasar, no? Ayer me costaba explicarle que lo que se ha aprobado es un texto constitucional, no es una norma legal, ¿no? Entonces, lo que va a pasar ahora es que el presidente va a tener que plantearse la posibilidad de llevar al Congreso como los ha llevado, porque el Congreso puede decirle, mire, no quiero aprobar su iniciativa, porque era una iniciativa, y yo voto esto en 2 legislaturas. El presidente actúa como un flautista jamelín, ha llevado a todos los cobayos por donde han querido ir, ¿no? Y claro, y al final inclusive cuando estaban yendo por el camino, dijo, no, cambiamos de ruta, y en la 4ª pregunta nos vamos a este lado, y algunos se fueron al despeñadero, ¿no? Pero claro, ¿qué va a pasar ahora? O sea, va a seguir con esta efervescencia popular, pudiendo llevar al Congreso por donde quiera. El Congreso va a estar en una actitud mucho más de rechazo o de oposición. Me queda claro que la mayoría fujimorista se va a deshacer y se está deshaciendo. Y de ahí, cómo articular la propia minoría que tiene, entre comillas, el presidente Vizcarra. Eso es un pronóstico difícil, ¿no? ¿Qué va a pasar en el Congreso? Si lo van a seguir como hasta ahora o si van a actuar en una franca oposición. Claro, ¿cómo se ve, por ejemplo, esta interpelación que le quieren hacer al ministro del Interior? O sea, claro, van a llamarlo, el ministro va a tener que ir a responder, pero no imagino ni siquiera presentando una moción de censura contra el ministro. Es como parecería un chiste. Luego de lo que ha sucedido el domingo, ya ¿con qué legitimidad el Congreso va a querer censurar a un ministro? El tema es que el presidente Vizcarra cambió de parecer porque le modificaron las iniciativas en el Congreso. Es decir, no se dejó pisar el poncho por el Congreso. Y al final la gente ha votado también como una respuesta política para apoyar a Vizcarra. Porque el país tampoco puede tener a un presidente contra las cuerdas. Este voto hay que interpretarlo también como un aval político para que el presidente Vizcarra culmine, complete el mandato sin mayores dificultades. En este contexto, naturalmente, el Congreso está muy golpeado, pero no hay otra vía, salvo la de una disolución constitucional, que no quiere efectuarla, porque el presidente del Consejo de Ministros ha dicho el día de hoy, sin que nadie le pregunte, no vamos a plantear ninguna cuestión de confianza. Entonces vamos a tener que entrar a este terreno, salvando la distancia y las diferencias. Me hace recordar la recta final cuando fui presidente del Consejo de Ministros y no había bancada de gobierno, ¿no? Los parlamentarios del Partido Nacionalista pasaron a la oposición y lo que había que articular era, en coordinación con el presidente del Congreso, eran puntos específicos. Este proyecto de ley, esta norma de emergencia, lo que representa un gasto y un esfuerzo en el diálogo
con los grupos atomizados en el Parlamento que no responden a un interés colectivo, sino simplemente ya están pensando en su interés individual. Porque el proceso de descomposición de Fuerza Popular va a continuar. Hay también una falta de norte en la bancada gobernista y los otros que simplemente se retiraron con anterioridad de Fuerza Popular y de las otras agrupaciones, que podrían ser convocados a este espacio para hacer viable la labor del gobierno, porque de otro lado, claro, ya no pues se puede decir no tienen legitimidad, están golpeados, pero falta mucho tiempo todavía. 2 años ¿no? y medio. Entonces es demasiado tiempo para pensar que el Parlamento no va a hacer nada. El presidente no puede gobernar por decreto, no puede prescindir totalmente del Congreso, ¿no? El normal desarrollo del 2 años quehacer y medio de Pato público, Rengo no funciona, pues, no funciona. claro. Pero además para las deserciones y digamos incorporaciones a otras bancadas, los estímulos y los desincentivos son distintos que cuando terminaba el gobierno anterior, porque en ese entonces había reelección, entonces se acomodaban en función de en qué lista puedo ir a la siguiente. Ahora no hay reelección, entonces ya es confuso hasta para ellos mismos describir un norte, imaginar un norte, ¿no? Sí, ayer entrevistaban a un congresista y decía, bueno, ya voy a tener 70 para la próxima vez que pueda presentarme, ¿no? Claro. Y uno que hoy día en la mañana declaraba, bueno, yo tenía la expectativa de hacer una carrera en el Parlamento. Todo eso se interrumpe también. Vida, se los han cambiado. Es un poco lo que representa en términos prácticos afectar una carrera, ¿no? Porque tomar esta clase de decisiones, postular al Parlamento, de hacer vida política, implica una toma de decisión personal para plantear un proyecto de vida. Entonces, que eso se interrumpa también, naturalmente trae complicaciones personales, de carácter personal a los parlamentarios. Sí, pero en cuanto a la cuarta pregunta, yo tengo una interpretación distinta, ¿no? Hay que recordar que hasta antes del 28 de julio de este año, al presidente Vizcarra se le acusaba de tener pecho frío y no gobernar nada, ¿no? Sale el mensaje con el referéndum, la iniciativa inédita y con 4 preguntas, pero a la larga lo que se da cuenta es que la cuarta pregunta no es popular. Claro. Y si el Congreso no hubiese tocado esas reformas que hizo, probablemente hubiese peligado la cuarta pregunta porque la gente no quería una segunda cámara. La gente, aunque le dijeran, hoy son 130, van a ser 2 cámaras de 130, 100 y 30, que era absolutamente impráctico, tampoco la gente quería eso. Y cuando él se da cuenta que eso podría perder, entonces se tira para atrás. Por eso es que su propia bancada se queda en el aire, ¿no? Y fuerza el tema de que el Congreso le ha hecho trampa y tal, cosa que ya estaba solucionada con la sentencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ya había dicho que eso no podía ser y que eso tenía que ser retirado de la reforma constitucional. Y el tema es que los proyectos eran muy improvisados. Pero perdón, ¿el Tribunal Constitucional podía pronunciarse sobre una ley que no había sido aprobada todavía? El Tribunal lo que había dicho es que... Sobre el reglamento y la manera como habían hecho... El Tribunal había dicho que el reglamento y tal, sí, que establecían el tema de la cuestión de confianza y la crisis total de gabinete era de esta manera. Claro. Eso es cosa juzgada. Eso no se puede repetir en la Constitución ni en ninguna ley distinta. Ese principio no podía estar en la reforma constitucional. Habría que eliminarlo de eso, porque eso dice la propia Constitución, y sin embargo eso no ha ocurrido. Bueno, a nadie se le ocurrió plantearlo, ahí quedó el tema, y al final de cuentas todo el mundo apostó, porque la cuarta pregunta fue desaprobada y fue notoriamente desaprobada, ha tenido 9%, ¿no? Sí. Porque si leemos bien las 4 preguntas, están en la misma consonancia. ¿Quieres la reforma de la justicia? Sí. ¿No? Ni siquiera se cita porque la justicia siempre es la cenicienta del Estado. ¿Quieres la no reelección? Por supuesto. ¿Quieres controlar el financiamiento? Por supuesto. ¿No quieres que haya 2 cámaras y más congresistas? No queremos. Así. Ahí está la respuesta. Sí. Ahora, no ha habido tampoco, y eso estábamos conversando, pero se quedó un poco ahí para el mayor análisis, un mea culpa, ¿no? O sea, no ha salido nada a decir, por lo menos, digo, de Fuerza Popular, vamos a estudiar las cifras, vamos a tratar de debatir internamente qué significa esto. No ha habido nada, no sé, por lo menos, por ejemplo, tenemos ahí declaraciones del congresista Tubino, que es el vocero de la bancada. Le he echado la culpa a los medios de comunicación, ¿no? Bueno, siempre se echan la culpa.
todos, de todas partes. La señora Rosa Bartra tampoco, ¿no? Dice, bueno, vamos a ver si lo que el pueblo ha decidido hay que respetarlo, ¿no? Vamos a escuchar qué fue lo que dijo, si me permiten, por favor, qué es lo que ha dicho el vocero de la bancada de Fuerza Popular, el señor Carlos Tubino. Yo lo que pienso es que acá el gran derrotado son todos los peruanos, no otras personas. Y sobre todo, la institucionalidad del Congreso. Esos son los grandes derrotados, porque ayer la gente ha ido a votar con una combinación que considero yo que es tremendamente mala. ¿Cuál es? Las personas han ido a votar con desconocimiento y con apasionamiento, pero mirando de repente al Congreso actual. Pero la votación que se ha hecho es a cambios de la Constitución, que son la ley de leyes y que permanecen y que son permanentes. Ese es el gran problema. Y ahí se ha afectado, por ejemplo, la no reelección de congresistas. Existe en los países democráticos del mundo, en todos los países democráticos de Europa y América Latina hay reelección de congresistas, menos en Costa Rica. México no la tuvo por 30 años. Los grandes derrotados son todos los peruanos, dice él, que son todos los que han votado. Sí, o sea, todos nos hemos hecho se han derrotado a sí mismos. Sí. Es una teoría interesante. Bueno, es que parte de ser político es el cinismo, ¿no? El cinismo en el mejor sentido de la palabra, es decir, los demás tienen la culpa, la prensa tiene la culpa, yo no tengo la culpa y no tengo ninguna capacidad de autoanálisis y autocrítica, ¿no? Pero claro, lo único que es cierto es que el gran derrotado es el Congreso, porque sí, se le ha dado un voto de censura popular al Congreso, y es algo con lo que tiene que convivir, ¿no? La censura al Congreso en su integridad creo que es algo que no se puede, sobre lo cual hay unanimidad, ¿no? Entonces, lo que mencionaba, ¿no? No hay propósito de enmienda, que creo que ese es el error. Porque si van a continuar con esta línea de conducta, vamos a entrar a un espacio de confrontación tarde o temprano. Entonces, en ese sentido, el presidente del Consejo de Ministros es el llamado a articular un diálogo. Porque y algo ha dicho ya, ¿no? Además ha adelantado que no va a plantear la cuestión de confianza, es decir, trata de dorarles la píldora, pero los parlamentarios hasta ahora no dan... Por lo menos la respuesta ha sido presentar temprano el pliego interpelatorio contra el ministro del Interior, ¿no? Bueno, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, ha dicho, sin embargo, que para ellos, con el referéndum se abre una nueva etapa y que espera que las diferencias entre Ejecutivo y Congreso terminen. Vamos a leer justo la claqueta de las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros. A ver si nos ayudan, por favor. Ahí está. Dice, respeto a los de los congresistas, esto lo dijo ARPP, que se expresaron de esa manera, pero para nosotros el tema de las diferencias acabó ayer, en la medida que llegar al referéndum no fue sencillo, fue un proceso que se tuvo que trabajar en el camino, pero el referéndum ya se ha dado, ha arrojado un resultado y ahora, por lo menos, el Ejecutivo tiene toda la disposición de un trabajo coordinado con el Congreso. En cambio, desde la bancada oficialista, vamos a escuchar lo que ha dicho, por ejemplo, el congresista Carlos Brus, que lo que dice es que habría que cambiar precisamente a Villanueva. Se ha planteado dentro de la bancada una idea, que quedó como idea, ¿no? De una vez definirnos como una bancada independiente. Al final, al primer ministro no se reunió con la bancada hace unos 6 meses y el presidente no se reunió con la bancada hace unos 2 meses más o menos. El presidente de la República, ¿cree usted, va a tener que cambiar gabinete, tener un nuevo aire, dar un nuevo impulso a su gobierno, cambiando primer ministro y ministros de Estado? Yo creo que sí. Sí, ¿incluido primer ministro? Yo creo que sí, yo creo que es momento de que renueve el gabinete, que ponga gente que le dé mayor impulso a la acción pública, gente que tenga mayor presencia mediática. Un ministro no es un técnico, podrá provenir del área técnica, pero el momento que ha nombrado un ministro es un político, un líder de su sector,
No existe liderazgo si tú no comunicas, si tú no tienes presencia, si tú no inspiras, expones una visión y inspiras a la gente a que vaya a esa visión. Entonces necesitamos ministros líderes que hagan cosas y las comuniquen. Bueno, yo no sé, no veo esto que se vaya a dar, ¿no? Cambiar el señor Villanueva. El presidente dirá, pero ¿por qué lo voy a cambiar si el voto de rechazo ha sido para ustedes, sí, no para mí? Lo que pasa es que hay dos extremos totalmente irreconciliables, ¿no? Ayer el gabinete decía, ha ganado el Perú, y la oposición dice, hemos perdido todos. Entonces, entre eso no hay punto medio, ¿no? Si no entendemos exactamente qué es lo que ha pasado. Ahora, alguna gente sí cree que el presidente Vizcarra tendría que cambiar algunos ministros, porque hay que acordarse que este gabinete fue nombrado deprisa y corriendo porque tenía que nombrar su gabinete y porque asumía el gobierno en las condiciones en que lo asumió, ¿no? Y de repente este refresco de legitimidad popular es un buen momento para afiatar algunas piezas ministeriales, pero no escuchando a Carlos Brus, que ha sido ministro de Kuczynski, que ya, digamos, cumplió con su ciclo como ministro y que mejor estaría en el Congreso haciendo lo que tendría que hacer, porque el gran problema del presidente Kuczynski es que sus pocos congresistas miraban hacia el Ejecutivo todo el tiempo. Yo quiero ser cancillera, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero ser más allá. Entonces, claro, dejaron un hueco en el Congreso, que fue finalmente lo que terminó horadándose. Ahora, también pienso que el fujimorismo debe estar arrepentido de haber alentado la vacancia del presidente Kuczynski, porque si no, no hubiese pasado todo lo que ha pasado después, ¿no? Entonces, al final, en política nadie sabe para quién trabaja, y el resultado fue peor que el tema, ¿no? ¿Debe irse el señor Villanueva, cree usted? ¿Debe irse el señor Villanueva? Bueno, eso es una decisión que tomará el presidente. Acaban de ganar, y usted lo acaba de señalar, el gobierno frente al Congreso es el ganador. Entonces, no creo que por el momento vaya a sacar al presidente del Consejo de Ministros. De hecho, no tenemos ministra de Cultura, no tenemos ministro de Trabajo y... Sí, es demorón para designar reemplazantes del presidente. Pero el tema es cómo articular un programa de gobierno que opere con esta realidad parlamentaria. Ese es el reto que tiene en este momento Villanueva. Y tendrá que el presidente Vizcarra evaluar si es que en las semanas o meses que empieza a articular esta nueva realidad, a manejar esta nueva realidad, el presidente del Consejo de Ministros lo hace bien o simplemente continúa esta descoordinación absoluta, por decirlo de alguna manera, porque los propios congresistas del partido gobierno dicen que hace meses no conversan con el presidente del Consejo de Ministros. Entonces, claro, si la labor del Ejecutivo, sus necesidades legislativas, no son coordinadas con el Parlamento, vamos a entrar en una especie de espasmo, ¿no? Sí. Ponemos las declaraciones de la señora Arauz para a una pausa, se las habíamos prometido para que escuche más o menos también qué es lo que dice la vicepresidenta de la República y congresista. Y vuelvo a decir, su rol es de coordinador político, es un rol muy importante que tiene el primer ministro. Él coordina las acciones intersectoriales y para promover las políticas del Ejecutivo tiene que tener ese rol de coordinador político. Para que estas reformas que van a pasar por el Legislativo, porque no todo pasa por el Ejecutivo, si lleguen a cabo necesita tener una amplia relación. Y no lo vemos, pues lamentablemente. No iba a haber reuniones cada 15 días, me parece que cuando hubo esta famosa... Con él sí. Pero usted ha intentado como bancada un acercamiento. Por supuesto, se ha ido. Yo he ido muchísimas veces. La mayor parte de las veces hemos visitado al presidente y él está ausente, ¿no? O sea, esa es la verdad de las cosas. Estar ausente está mal. Pero está ausente, digamos, a propósito, porque él prefiere mantenerse al margen. No lo sabría decir. No te lo sabría decir. Porque él prefiere mantenerse al margen. No lo sabría decir, no te lo sabría decir, pero yo he tenido relación con él eventualmente para varias cosas, inclusive a la hora de votar para estas reformas constitucionales yo le he consultado a él y al ministro de Justicia, ¿no? Ahora, porque veía ahí las trampitas y pero ahí están metiéndonos una trampa. Y me dice, no, vota. Voté de acuerdo un poco a lo que nos indicó el premier en aquel momento. Entonces, ¿a qué se refiere específicamente? Al voto para lo de la bicameralidad, donde yo vi que había una trampa, y le digo, pero nos están metiendo una trampa, voten así. Y yo voté de acuerdo un poco a la instrucción política. A la instrucción política, ¿no?
Entonces, pero él está ausente, ¿no? Yo sí estaba... Bueno, la brecha es clarísima, ¿no? Sí, bueno, evidente, ya no es... Sí. No hay bancada. No hay bancada. Pues. No hay, pues. No, y además me hicieron votar por algo que yo dejé que no tenían que votarse, sí. Así pero la institución política era votar sí, ya pues ya voté y después... Eso refuerza mi tesis de que sabían de antemano que no iban a ir con la cuarta pregunta, no dejaron que fuera y luego jalaron la red. Muy astuto eso, ¿no? No habíamos Bueno, algo así, una un presidencia tema, hace muchos años. En la tierra de los ciegos el tuerto rey, o sea, si tiene un poquito de habilidad política, el resultado es haber sacado una institución que estaba enterrada en la Constitución, el tema del referéndum, haberlo puesto ahora y con este resultado y haber trocado el resultado del 2016 con las elecciones de ayer, se requiere astucia. Claro. Ayer han sido elecciones presidenciales y ayer ganó Vizcarra. Así empezó. Así está y es un gobierno con unos porcentajes que no se han visto nunca. Nunca. Así, No, algo sobre así todo es. en la cuarta pregunta es, en algunas encuestas es el porcentaje de 90%. Claro. Sí. Bueno. Bien, vamos a una pausa y vamos a regresar con los otros temas que tenemos pendientes.